preguntan a mí sobre cómo fue la experiencia de la violencia política que yo viví en los años 80, pues aunque debería decir que no fue tan intensa como otros sectores de la población, como por ejemplo los campesinos o los sectores de comunidades campesinas en la Sierra Central o Sur, en realidad pues yo era un niño limeño de clase media baja que aún así vivió los efectos de la violencia política en el sentido de que pues escuché muchas bombas y atentados terroristas con dinamita, sufrí los efectos de los cortes de luz, sufrí el miedo psicológico que atravesaba toda la ciudad, que se sentía amenazada por una fuerza poderosa y brutal. Veía en las noticias los estragos de la violencia en sus aspectos más sangrientos, decapitados, descuartizados, bombardeados. Se me metió en la cabeza lo que significaba ser terrorista y el término asustaba porque implicaba que alguien quería meter terror. Vi a Lima totalmente sumergida en el caos, con el ejército vigilando a la ciudad, era una ciudad prácticamente en guerra. Viví los toques de queda que eran para combatir, se supone, a esta amenaza senderista. También recuerdo lo terrible que me parecían los secuestros llevados a cabo por el MRTA. Y sí, en verdad tengo muy vivo, como les digo, las explosiones en la noche, los cortes de luz, el miedo que me producían esas explosiones, el ambiente de miedo y de terror, los posibles secuestros, el hecho de que uno tenía que cuidarse bastante porque podría ir a un cine, a un restaurante y literalmente explotar, los coche bomba, el hecho de haber escuchado la explosión en Tarata en el año 92, yo vivía muy cerca de por ahí, y sí, pues en realidad fue la de un testigo niño la vivencia de la violencia política en esos años. De su testimonio acerca de la coyuntura que estaba aconteciendo en el periodo del primer gobierno de Alan García. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Enrique Fachín. Quiero responderte a ciertas preguntas que usted me hace. Efectivamente, yo en el año 1985 tenía exactamente 9 años, pero ya con 9 años yo ya tenía una, este, una, una forma de pensar casi ya estable, mejor dicho, ya razonaba y podía ver a mis 9 años cómo mis padres padecían bastante porque se vieron afectados en cuanto a su economía, ¿no? Por decir, nosotros hacíamos tremendas colas para comprar la leche, la azúcar, todo lo que es los, este, los productos de primera necesidad. Entonces la economía estaba muy escasa, se veía una recesión. De todas maneras, las familias se han visto muy afectadas. Entonces, si las familias se han visto muy afectadas, quiere decir que el Perú en su totalidad ha estado padeciendo pues por una recesión económica muy tremenda que ha sacudido todo el ambiente político económico. Pero eso el Perú ha logrado superar con otras reformas políticas, pero sinceramente si hablamos de ese periodo ha sido totalmente desastroso. El Perú ha tenido, si bien es cierto, del 85 al 2000 ha padecido ese Perú, eso ha dado un retraso por lo menos en unos 10 años a 15 años de retraso de desarrollo económico, social. Entonces, vale decir que eso el Perú ha sabido salir para hoy día estar siquiera gozando de una cierta estabilidad económica, ¿no? Ya en el periodo de Alberto Fujimori,
ha podido establecer algunas políticas económicas, aunque después se ha visto involucrado en actos de corrupción, a lo menos ha podido dejar algo estable en cuanto a la política económica y aparte en el espectro social. Y eso seguramente también ha acarreado desde el periodo de Alan García, porque en el periodo de Alan García no solamente se ha vivido la parte económica, sino se ha vivido también el terrorismo. En 1980, ¿cómo era la vida? En 1980 estaba empezando el terrorismo. Empezaba en Ayacucho, empezaron a asesinar a muchas personas y conforme iba pasando el tiempo era más peligroso, ¿no? Porque empezaron a cortar las luces, habían los apagones, los coches bomba, entonces la gente tenía mucho miedo, no podíamos salir a las calles, no podías viajar así nomás porque en Ayacucho, por ejemplo, en la parte de la sierra, en la selva, había mucho, el terrorismo estaba en todo su apogeo, la gente tenía mucho miedo. En el 85 que empezó Alan García, nos llevó a la ruina total. No podías, un día podías comprarte, por decir, no te puedo decir cantidades, ¿no? Pero por ejemplo podías comprarte, por decir, 10 kilos de arroz con una cantidad de dinero. Al día siguiente no te alcanzaba ni siquiera para medio kilo de arroz. El dinero se devaluó y no había que comprar. Teníamos que hacer colas, madrugar para comprar un poquito de azúcar, un poquito de arroz, un poquito de leche. Y teníamos que ir a diferentes sitios a hacer colas desde tempranito para poder comprar la leche, el pan, y todo era el pan popular, la leche Ensi, cosas así, ¿no? Que creó Alan García. También ya pues todo, por eso es que después vino Fujimori y también fue peor todavía. O sea, hemos estado muy mal, ¿no? Pero todo empezó con el terrorismo, que hubo mucha violencia y muchas personas murieron. Muchos policías, hubo muchas cosas también. En provincias, por ejemplo, la gente le tenía miedo a la policía, les decían a los del ejército, les decían los hinchis, porque también hubo muchos delitos, ¿no? Así como los terroristas se fueron contra los campesinos, así también a veces la policía o los del ejército también cometieron algunos abusos con ellos, o sea, y con eso la gente más se iba rebelando, había más problemas, se unían al terrorismo, o sea, todo estaba terrible, ¿no? Hasta que llegó acá a Lima, pues, ¿no? Y ya eran tiempos muy difíciles, ¿no? No podías salir a la calle, tenías que estar temprano en tu casa. No te podía, o sea, en cualquier momento podía estallar un coche bomba o podía haber ¿cómo se llama? Apagones y no había cómo llegar a tu casa. Entonces la gente, todos vivíamos muy asustados y encima la parte económica pues estábamos mal, ¿no? Y peor cuando vino Alan García y lo fregó todo.